Hola chicos, hola familia, bienvenidos a la clase número 2. Les cuento por qué, digamos, hubo tanto trayecto entre una y otra. Hay muchos compañeros que no tienen conectividad, entonces necesitaba que el gran grueso del grupo llegara, digamos, a completar las actividades que fuimos teniendo durante este periodo. Ya hay un 80% de chicos que están en el grupo siguiendo la clase, entonces ahora se van a hacer más asiduas estas clases para que podamos seguir aprendiendo. Esta situación es complicada y compleja para todos, ¿sí? Estamos adaptándonos a una nueva situación, que es esto de, digamos, de la cuarentena, la cual es importante que la hagamos y que respetemos lo que desde el gobierno y desde la salud nos están indicando, ¿sí? Seguimos con el proyecto de historia con animales. Vamos hoy a practicar un poco lo que aprendimos la otra vez. Vamos a trabajar con la lectura de una nueva fábula, ¿sí? Y vamos a tomar los conocimientos de la clase uno y los vamos a poner en práctica en la clase 2. Y al final te voy a dejar también la propuesta de conocer a un escritor que se llama Horacio Quiroga y del cual también vamos en este proyecto a leer sus historias. Para eso te dejé en la hoja de ruta un link donde Norma Leandro, una gran actriz argentina, nos va a leer uno de sus relatos. ¿Sí? Así que bueno, esta es la clase número 2. Te agradezco que hayas estado trabajando como estuve trabajando. Hay muchos que cumplieron todo en el tiempo. Lo que pasa que bueno, esto el profe lo tiene en cuenta. No todos tenemos el mismo tiempo. No todos tenemos los recursos que son la conectividad y los dispositivos. Paciencia, chicos, paciencia, familia. Vamos bien, vamos a seguir trabajando y cada vez que digamos que hagamos una nueva clase vamos a empezar a poner el motor como tendríamos que ir trabajando hasta que nos podamos encontrar. Yo estoy esperando ese momento porque la clase sin la risa, sin profe puedo ir al baño, sin estar digamos en contacto con ustedes no es lo mismo. Así que nada, clase número 2 prontito nos vemos. Ustedes a seguir trabajando. Acuérdense que acá abajito, ¿sí? En el canal de YouTube ustedes tienen la posibilidad de hacerme preguntas, ¿sí? Nos vemos en la clase porque ya la arranco. Dale que arranca el pizarrón electrónico. Y vamos a empezar con la segunda clase de historias con animales, ¿sí? Donde estamos trabajando el texto fábula, ¿sí? Y la clase pasada habíamos visto eh, la secuencia narrativa, ¿recuerdan? Hoy lo que vamos a hacer es repasarla, ¿sí? Dice, toda narración es un proceso, una secuencia de acontecimientos relacionados entre sí. En la secuencia narrativa, los acontecimientos siguen un orden determinado. Para narrar los hechos, el autor usa la lógica propia de la fantasía, es decir, de la creación literaria. Así los receptores escuchan o leen como si la historia fuese real. Las historias narradas no han ocurrido en la realidad, basta con que estén contadas de tal forma que resulten verosímiles, es decir, creíbles. La narración parte de una situación inicial en donde todo transcurre con normalidad, los personajes se mueven sin novedad por lugares habituales, pero en cierto momento se produce una complicación y el personaje debe procurar su resolución. Los sucesos se producen dentro de circunstancias especiales que se llaman marco. Como sucede en la narración que ustedes contaron o que ustedes leyeron, los episodios se encadenan uno tras otro para formar la historia completa, o sea, la trama narrativa. Y te recordás que habíamos trabajado con la fábula de El zorro y el cuervo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un mapa conceptual, o sea, el mapa conceptual es una condensación del texto expositivo que leímos recién y lo vamos a dejar plasmado en la carpeta para recordar, ¿para qué? Porque vamos a trabajar con un nuevo texto, una nueva historia y vamos a recordar estos conceptos, ¿sí? Entonces, la trama narrativa tiene dos cosas, ¿sí? La trama narrativa tiene dos cosas. Por un lado, la secuencia narrativa y por otro lado, ¿sí? Tiene el marco. Esos son los dos elementos principales de una historia, de cualquier historia, ¿sí? Entonces, fíjate que en la red conceptual nosotros tenemos en el medio el tema, que es trama narrativa, y tenemos dos lugares para colocar los temas que le siguen a la trama narrativa, que son esa división. O sea,
la secuencia narrativa y el marco. Entonces, del lado izquierdo vamos a poner secuencia narrativa, del lado derecho vamos a poner el marco, ¿sí? Bien, ahora la secuencia narrativa está formada también por tres partes que las tenemos en negritas subrayadas en el texto, ¿sí? Que son la situación inicial, la complicación y la resolución, ¿sí? Entonces, debajo de secuencia narrativa vamos a armar la red que diga situación inicial, donde se presenta el lugar y el personaje o los personajes que van a aparecer. Después, con esos personajes hay una complicación y después se procura una resolución, o sea, se busca una resolución, que sería la tercera cosa que voy a escribir en la parte izquierda. En la parte derecha vamos a escribir el marco, ¿sí? El marco está formado por los personajes, ¿sí? El lugar y el tiempo. Entonces, en la parte derecha donde ponemos marco, debajo de marco vamos a poner tiempo, perdón, personajes, lugar y tiempo. ¿Por qué elegí tiempo al final? Porque en estas historias el tiempo es indefinido, no sabemos cuándo ocurrió esta ficción. En cambio, por ejemplo, si el hecho ocurre en un castillo, ya sabemos que es la Edad Media, que es más o menos para el año 1400, 1500. Y si la historia ocurre en el espacio exterior, donde vemos astronautas, digamos, el tiempo es el futuro. Pero en las fábulas no aparece, es indeterminado. ¿Sí? Sí, lo que es importante del marco son los personajes, que siempre son dos personajes, ¿está? Y el lugar que puede ser la selva o el bosque. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Te doy tiempo para que lo copies, si no, miras el video, te acordás y después lo ves, lo vas haciendo de a poquito. Está bueno que veas primero la clase por ahí toda entera y después vayas haciendo las actividades en tu carpeta. Recordá que es importante que pongas la fecha, ¿sí? Y que estas actividades que la tenés en la hoja de ruta, igualmente la tengas escrita, ¿sí? En tu carpeta, porque ¿qué pasa? Vos pensás lo siguiente, tu cerebro está ahora recibiendo información que se va a transformar en aprendizaje. Cuando vos volvés a escribirlo en la carpeta, otra vez tu cerebro fijó ese aprendizaje. Y después cuando lo volvés a escribir para el mail del profe, volvés otra vez a pasar por tu cerebro este contenido. Por eso es importante que cumplamos los tres momentos que tiene este aprendizaje distinto que estamos teniendo ahora por la cuarentena. Y vamos a abordar una nueva historia que vos también la tenés en la hoja de ruta, ¿sí? Se llama El león y la rata. Con este título, ¿qué te parece que será? ¿Será una fábula? ¿Será un cuento? ¿Qué será? ¿Se parece al cuervo y el zorro o el zorro y el cuervo? Bueno, desde el título parece que sí. Vamos a explorarlo, vamos a mirar. ¿Te acordás la silueta? Que en la silueta que habíamos visto en la clase pasada teníamos el título, el cuerpo y después que teníamos, que estaba abajo. ¿Te acordás? Muy bien, la moraleja. Vamos a mirar en este texto así la silueta, o sea, desde la parte de afuera, sin haber leído, si podemos identificar estas partes, el título, el cuerpo y la moraleja. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí a prestar atención a la lectura. El relato dice así: El león y la rata. No se debe despreciar nunca a los que son pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. Así ocurrió una vez en que un león estaba descansando recostado sobre sus patas, cuando de pronto salió de tierra delante mismo de él una pequeña rata que miró asustada al rey de la selva. Oh, señor león, suplicó la espantada ratita, os ruego que me perdonéis la vida. No sabía que estabais aquí y no tenía ninguna intención de molestaros. El gran animal miró a la pequeña rata y sintiéndose magnánimo, tuvo compasión de ella y no la devoró, sino que la dejó irse en paz. Sucedió pues que al cabo de un rato el león se levantó y se dirigió hacia los límites del bosque, pero cuando ya salía de él tuvo la mala suerte de caer en una trampa preparada por unos cazadores, y en menos tiempo del que se tardó en decirlo se vio atrapado dentro de una gran red.
El rey de los animales rugía furiosamente y se revolvía sin cesar, pero cuando más quería salir, tanto más se enredaba en las cuerdas de la red. La ratita, a quien había perdonado la vida, oyó sus rugidos y acudió presurosa al lugar. No os preocupéis, señor león, dijo tranquila. En un minuto os habré sacado de aquí. El león la miró con incredulidad, pero vio que el animalito comenzaba a roer las mallas de la red y deshacía ésta con sus dientes, de forma que pronto liberó a su bienhechor. El león le dio las gracias y se alejó satisfecho, pensando que en determinados momentos más vale actuar despacio y con paciencia que intentar utilizar la fuerza u obrar de modo furioso. Y el escritor de esta historia se llama eh, Jean Lafontaine. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó con este texto? ¿Qué pasó con la silueta? Ahora que lo leímos, que nos metimos adentro del texto. ¿Qué pasó con la silueta? ¿Se cumple la silueta que teníamos de la clase pasada? ¿Dónde aparece, dónde te parece que aparece la moraleja? ¿Aparece una sola moraleja? La creatividad, cuando nosotros escribimos, puede permitirnos hacer determinadas modificaciones en los textos, ¿sí? Y justamente este recopilador, que se llama Jean Lafontaine, ¿sí? Que es un francés, que lo que hizo es recopilar la historia. O sea, él la escribió, pero la escribió porque la escuchó. A eso se los llama recopiladores. Ésopo es otro recopilador. ¿Sí? No son autores, son recopiladores, o sea, son personas que escucharon la historia varias veces y después la escribieron y la dejaron para la humanidad para que no se perdieran. ¿Sí? Entonces, te voy a pedir que sigas pensando un poquito más, ¿sí? Estas preguntas que te hice. ¿Hay una sola moraleja? Más allá que esté identificada en el texto, ¿sí? Con negrita, ¿hay una sola? En la otra fábula, ¿dónde estaba la moraleja? ¿Había una o había varias? ¿Quién es el personaje que tiene que aprender cosas en esta historia? ¿Será la rata o será el león? ¿En quién recaerá el aprendizaje que hay que hacer? ¿A vos qué te parece? Bien, te dejo pensar. Vamos a mirar bien el comienzo, el primer párrafo. Dice, no se debe despreciar nunca a los que son pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. ¿Sí? Y hay otra parte del texto donde dice, el gran animal miró a la pequeña rata y sintiéndose magnánimo, tuvo compasión de ella y no la devoró, sino que la dejó irse en paz. Por ejemplo, acá aparece una palabra magnánimo que yo no sé si vos la conocés. ¿Qué pasa cuando yo no conozco una palabra? Lo que tengo que hacer es recurrir al diccionario. Si tengo la facilidad de tener Google, puedo poner la palabra magnánimo y buscarla en Google para ver qué significa, ¿sí? Pero también la podés pensar en el contexto de la oración. Fíjate, el gran animal, miró a la pequeña rata y sintiéndose magnánimo, tuvo compasión de ella, ¿sí? ¿Por qué tuvo compasión de ella? Porque es como más grande, ¿sí? Porque es el rey de la selva, ¿está? Entonces, muchas veces podemos darnos cuenta en el contexto del relato hacia dónde va el significado de esa palabra. Y está buenísimo aprender palabras nuevas, como en este caso, magnánimo. Pero bien, te quería mostrar estas dos oraciones. No se debe despreciar nunca a los que son pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. ¿A vos te parece que está contando o dándonos un consejo? ¿Estará contando o dándonos un consejo? En esta oración, fíjate, el gran animal miró a la pequeña rata y sintiéndose magnánimo, tuvo compasión de ella y no la devoró, sino que la dejó irse en paz. Acá el escritor, ¿qué está haciendo? ¿Me está dando un consejo o me está contando algo? ¿Puedes notar la diferencia? No es igual.
¿no? No es igual. Justamente lo que está en negrita es lo que nosotros ya habíamos visto en el otro texto, que se pone al final, ¿sí? Que se pone al final, que es la moraleja. ¿Está? Bueno, este autor tomó la decisión de ponerla primero. ¿Y por qué será que lo puso primero? Y te cuento, lo puso primero porque así el cerebro ya sabe hacia dónde tiene que ir el pensamiento, no a esto, a no despreciar nunca a los que son más pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. Entonces, cuando vos lees la historia, ya te das cuenta quién es el pequeño, el ratón, y quién es digamos, el que es más grande, el león. Entonces ahí está el aprendizaje, ¿no? Pero fíjate, está, que en el párrafo final, el texto dice, el león le dio las gracias y se alejó satisfecho, pensando que en determinados momentos vale más actuar despacio y con paciencia que intentar utilizar la fuerza u obrar de modo furioso. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que el león con esta historia aprendió dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que este león aprendió? La primera está en la que está en negrita, que es la moraleja. Y la otra está en el párrafo final, cuando dice que se fue pensando, o sea que algo aprendió, ¿sí? Entonces, por un lado, esta historia lo que nos está diciendo es que no debemos despreciar a alguien que en apariencia es menor. Y yo siempre doy un ejemplo. ¿Sabes que cuando yo empecé a ir a la escuela, el barrio era distinto. Y el colectivo, el 620, no pasaba por donde pasa siempre. Y a veces cambiaba de lugar. Entonces, una vez que salgo de la escuela, hace como 20 años más o menos, salgo de la escuela y yo no sabía por dónde pasaba, porque no había nadie para contarme que había cambiado la parada de 620. Entonces, bueno, paso por Achupayas y justo me encuentro con un alumno, que podemos decir que era como el ratón, que era más pequeño que yo. Pero ¿qué pasó? Ese pequeño, que era el alumno, me dijo, profe, está pasando por tal calle. Y me dio la información. Si yo hubiese despreciado su ayuda, le hubiese dicho, hubiese pensado, ¿qué le voy a preguntar a este chico que es más chico que yo, que va a saber? ¿Sí? Fíjate cómo estas enseñanzas en la vida real uno las puede practicar. Y por otro lado, esto, ¿no? ¿Te habrá pasado eh, esto de que en determinados momentos vale más actuar despacio y con paciencia que intentar utilizar la fuerza o obrar de modo furioso? Se te habrá trabado a veces la Play, se te habrá trabado la compu, se te habrá trabado un juego y uno por forcejear lo terminó rompiendo. Bueno, esta es otra enseñanza que nos quiere dejar esta fábula, que es la de la paciencia, ¿sí? Y hacer las cosas en forma tranquilas. ¿Sí? Fíjate cómo estas historias, pues nosotros podemos escribir nuestras propias fábulas, cómo estas historias nos dejan enseñanzas que las podemos usar en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Bien, recordá que en la hoja de ruta tenés el relato si lo querés y lo puedes imprimir y lo pegás en tu carpeta. Si no, vale lo mismo que lo hayas escuchado y leído desde el canal de YouTube. Y lo que vamos a hacer es ver si pudimos comprender el texto. Para eso, el profe estuvo haciendo como una introducción y unas preguntas para que tu cerebro vaya pensando. Y las preguntas puntuales son, ¿cuál es el marco? ¿Sí? ¿Te acordás que el marco lo vimos en la secuencia, en la trama, perdón, en la trama narrativa, ¿sí? Que tenía dos cosas, la secuencia narrativa y la trama. ¿Te acordás? Si no, revisamos de la clase pasada. ¿Cuál es el conflicto? ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto? Y una otra pregunta. ¿Hay uno solo? ¿Hay un solo conflicto? ¿Cómo se resuelve? O sea, ¿cómo se resuelve cada uno? Porque te digo una cosa, no digas nada. Hay dos conflictos. Pero no digas nada que te ayude, ¿eh? ¿Cómo se resuelve? Dice, bueno, tengo que contar cómo se resolvieron los dos conflictos, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja? Y de nuevo, te digo para que no escuche nadie, pero sabes que hay dos moralejas, dos enseñanzas, pero no digas nada que te ayude. Bien, ¿te acordás que moraleja y enseñanza es distinto? Bueno, en la pregunta 5 tenés que poner cuál es, ¿sí?, la enseñanza. Y en la pregunta 4, ¿cuál es la moraleja? ¿Sí? Y esto lo estuvimos hablando hace un rato. ¿Qué pasa con la silueta del texto? ¿Responde a la silueta que vimos en la clase 1? ¿Sí?
Pensalo. Pensalo y lo vas a escribir en tu carpeta. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es acordarnos y activar lo que vimos la clase pasada, que son las características de la fábula. ¿Sí? La primera característica es que es un relato, una historia breve, ¿sí? Y que tiene una intención didáctica. ¿Y qué es la intención didáctica, profe? Era dejarme una enseñanza, algo para aprender, ¿sí? Después, dos, sus personajes eran animales que tenían características humanas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿te acordás en El Cuervo y el Zorro? El zorro era astuto, era ladrón, como son los humanos, ¿sí? Característica 3 son los temas, o sea, hablan de vicios y virtudes, ¿está? De cosas buenas y de cosas malas. En esta historia hay personajes que actúan de forma buena y personajes que en apariencia actúan de forma más o menos, ¿sí? Porque son como engreídos. Bien, la característica 4 dice que son fáciles de leer, que tienen diálogos, que tienen escenarios naturales, ¿sí? O el marco, y que tiene pocos personajes. En este caso aparecen mencionados dos. Aparecen nombrados ahí como que hay una red y que la dieron la pusieron los cazadores, pero los cazadores no aparecen en la historia, son nombrados nada más, ¿sí? Entonces tienen estas características. Y por último, la estructura tiene un principio, una situación inicial, un nudo o un conflicto, un desenlace y una moraleja. Y vamos a detenernos en esto especialmente, ¿sí? Vamos a detenernos especialmente en esto. O sea, hay dos conflictos, ¿sí? Entonces el nudo en este caso es más gordito que el del relato del cuervo y el zorro, ¿sí? Entonces va a tener, digamos, un conflicto y un desenlace y una resolución, un conflicto y otra resolución, hasta que llega al final, ¿sí? Y tiene la moraleja o enseñanza. ¿Qué hago? Pongo la moraleja es tal y la copio y las enseñanzas son tales, ¿sí? Entonces la pregunta 7 que tenés que responder es ¿qué características de la fábula presenta esta historia de el león y la rata? ¿Sí? Bien, bueno. Esto, acordate que hay que volcarlo en la carpeta. ¿Por qué? Porque va a ser el registro para cuando nos encontremos, para poder trabajar, ¿sí? Con actividades que activen todo esto que fuiste copiando y todo esto que fuimos trabajando en la clase. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengas copiado. Después lo vas a pasar al mail. O sea, primero tenés esta clase en YouTube donde vos vas interactuando con mis preguntas, vas pensando las respuestas, ¿sí? Después vas a tener un tiempo de pensar un poquito más porque vas a tener que plasmarla en tu carpeta. Y una vez que la tenés plasmada en tu carpeta, lo que vas a hacer es llevarla después al mail, ¿sí? Bien. Y como te conté en el comienzo, también en este proyecto vamos a trabajar con un autor, ¿sí? Que se llama Horacio Quiroga, y vamos a trabajar con un relato de él que se llama La Media de los Flamencos. Este relato lo tenés en la hoja de ruta, eh, narrado por una capa que se llama Norma Leandro. Es una actriz argentina hiper famosa en todo el mundo. Por ahí, como ustedes son muy chicos, no la conocen, pero es una actriz hiper importante para el patrimonio argentino. Y lo que hizo fue leer uno de los relatos de Horacio Quiroga, ¿sí? Que es el autor que vamos a conocer también en este proyecto. Y fíjate que aparentemente, al llamarse la media de los flamencos, está hablando de flamencos, o sea, de animales, lo que podemos inferir hoy que por ahí es una fábula. Bueno, cuando escuchen la historia vamos a ver si esto es así, si lo podemos corroborar. ¿Está? Y para cerrar la clase, te dejo esta frase de Horacio Quiroga que dice, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con lo que lo deseas. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Desear mucho una cosa, ¿sí? El fueguito es interno de lo que queremos lograr, ser futbolista, cantante, estrella, escritor, ¿sí? Prepárate con esas ganas, con esa llama para poder verlo logrado, ¿sí?
Este es mi mensaje de hoy. Y antes de irnos, sí, vamos a pautar las cosas de nuevo por las dudas, ¿está? Que tienen que ver con la entrega del trabajo, ¿sí? Lo vamos a mandar por mail la respuesta. Si estoy en el A, ahí tengo la dirección. Primero A, jh3@gmail.com, ¿sí? Que es el mail donde se reciben todos los trabajos, porque ahí está todos los profes de primero A, más el dire, que va mirando lo que vamos haciendo, tanto los alumnos como los profesores. Si sos de primero B, el mail es primero B, jh3@gmail.com, ¿sí? ¿Y de quién? Acordate que si vos mandás un mail con el correo de la familia, de papá, de mamá o de un tío, si por ejemplo acá mi mamá puso mamá de Carlos @gmail.com, tengo que poner en el asunto, acordarme de poner el nombre del alumno, ¿sí? Para no olvidarme. Y en asuntos voy a poner prácticas, tarea, en este caso clase 2. En el asunto voy a poner prácticas, tarea, clase 2, ¿sí? Para que cuando abramos el correo de los profes, el profe de lengua vaya y busque el de lengua y después si hay otro de matemática va a buscar el de matemática, ¿sí? ¿Qué redacto en el correo? O sea, en el cuerpo del correo, del mail. Nombre y apellido del alumno, ¿sí? Acordarme de colocar el trabajo. Hay muchos que me han mandado el mail sin el trabajo. Coloquen el trabajo. ¿Y cómo coloco el trabajo, profe? Tenemos dos opciones, ¿sí? Uno, escribirlo en un documento Word y ponerlo como archivo en el cuerpo del correo. Y la otra es copiar la respuesta directamente en el correo, ¿sí? O sea, redactar en el correo las respuestas. ¿Está? En este caso acá tenés, por un lado, la red conceptual o el mapa conceptual sobre la secuencia narrativa, en el caso de la fábula, ¿sí? Y tenés además las 7 preguntitas de comprensión lectora que hicimos sobre el relato, ¿ok? Eso es lo que tiene que estar en eh, en el documento Word o tiene que estar escrito, redactado, ¿sí? En la respuesta en redactar en correo del correo que vos me vas a mandar, ¿sí? Bien, acordate que en el canal de YouTube podemos intercambiar, hay muchos que ya me preguntaron cosas, ¿sí? Entonces, importantísimo que puedan usar ese espacio también para el intercambio un poquito más fluido. ¿Estamos? Y bueno, y me despido, ¿sí? Deseándoles que sigan estando bien, de que sigan trabajando, ¿sí? Tranquilos, vamos bien. Esto es una situación distinta y es un desafío para todos, para ustedes, para su familia y para el profe, pero estamos todos perfectos, estamos todo bien, ¿sí? Así que hasta la próxima y acordate de la hoja de ruta y de mirar también el videíto que te dejé, el link del cuento de la media de los flamencos. Te mando un besote gigante a vos y a tu familia.